que es un detalle sutil. Es mío. ¿Cómo? Se ignoró con mi cero, es mío. Profe, sí, pero necesitaba seleccionar ahí unas cosas. No sé quién sea. No sé cómo va. Ya eso yo mismo. Se pone serio. ¿Qué? ¿Cómo? Explíqueme, mi hermano, mucho nivel, no entendí pero nada. Pues el problema de valor inicial sería valorarlo en cero, la función en t. Entonces en este caso t está acá, 0, se va a 1, quedaría c por 1 por el ambiente. Listo. Por el ambiente. Hasta ahí va bien, pero yo quiero que me anime cuánto vale C. Si colocar acá 0, si despejo c, esa temperatura me daría negativa. Despéjese de la manera más normal del mundo. Sea igual. Ustedes ya van tan lejos en su carrera que ya todo es tan complicado, cuando realmente todo es como tan sencillo. ¿Sí estamos? Siempre piensen sencillo. ¿Sí estamos? Porque ustedes piensan que les estoy pidiendo no sé qué cosa impresionante. Y incluso a veces me siento hasta mal de preguntarlo, cuando realmente lo que estoy pidiendo es algo que sencillo. ¿Sí estamos? Sencillo. No es... ¡Listo! Perfecto. ¿Pero quién es T de 0? Mire, está en el PBI. ¿Quién es T de 0? ¿Listo? Entonces es fácil. ¿Listo? Entonces la constante es T de 0 menos T de ¿qué? Del ambiente. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ahí estamos claros? Perfecto, papito, muy bien, ya estuvo. Eso fue todo. Entonces ahora yo digo, oiga, como ese truco fue así, entonces voy a reemplazar eso en la ecuación diferencial porque estoy tratando de averiguar la constante, ¿no? En el problema de valor inicial. Entonces yo digo, bueno, entonces mire, T de T va a ser igual a la constante, que es que T sub 0 menos TA multiplicado por E a la menos K por T más T de qué? De A. ¿Sí estamos? Entonces, obviamente lo que uno tiene que hacer es verificar que eso le da lo que a uno le dijeron que da, y es que T evaluado en 0 tiene que ser ¿qué? T sub 0. Entonces uno dice, entonces juguemos el juego. Entonces uno dice, resulta que yo quiero que T de 0 sea igual a T sub 0, y entonces tengo que reemplazar aquí 0 y empezar el juego. ¿Sí estamos? Entonces digo, T de 0 va a ser igual a T sub 0 menos T de A multiplicado por E a la menos K T, pero T es 0 más T de A. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que yo digo es, entonces esto va a ser T de 0 igual a T sub 0 por E a la menos... bueno, esto es 1, ¿no? Entonces ya salió. Entonces queda T sub 0 menos T de A más T de ¿qué? De A. Y entonces resulta que T de A y T de A se va, y entonces queda que T de sub 0, o bueno, T de 0 va a ser igual a T sub 0, que es la condición que necesitamos. Entonces decimos, bueno, entonces la constante quedó bien calculada y cumple la condición que estamos esperando. ¿Está de acuerdo? La pregunta que yo les hago es, ¿quién es T sub 0? En el problema. ¿La temperatura? ¿Cuándo? La temperatura inicial de nuestro pastel. ¿Estamos? Es la temperatura inicial del pastel. Tenemos que conocerla. O sea, es decir, metimos el pastel, lo sacamos, tenemos que conocer cuál es la temperatura del pastel justo cuando salió del horno, para poder jugar el juego de la ley de enfriamiento. Si no sabemos eso, pues difícil. Y obviamente la temperatura de ¿qué? Del ambiente. ¿Estamos? Entonces, listo, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra ley de enfriamiento de Newton casi lista. ¿Por qué? Porque entonces resulta
que ya tenemos la ecuación diferencial escrita, como nosotros queremos que quede escrita para resolverse, que es esta. Pero entonces resulta que todavía tenemos una incógnita, ¿cuál es? Todavía tenemos una incógnita, ¿cuál es? K. Nosotros tenemos que averiguar K, y para eso ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar otra condición. Otra condición, no inicial, pues Pero cualquier punto. una condición en cualquier otro punto, que no sea estrictamente inicial, una condición cualquiera, y dependiendo de esa condición, la constante K se adaptará a esa condición. ¿Sí estamos? Entonces, digamos que la condición es que en el tiempo t igual, pues ya, y dependiendo de este tiempo, entonces las unidades serán las unidades. Entonces, si doy el tiempo en segundos, si lo doy en qué, en minutos, o si lo doy en qué, en horas, entonces así mismo resultará la constante K del problema. ¿Sí estamos? Entonces, pues voy a darlo en minutos. Me parece que es prudente darlo en minutos. Sería como la mejor forma. Entonces vamos a decir que en t igual 5 minutos, ¿cierto? En t igual 5 minutos, la temperatura T de 5, ¿estamos? La temperatura T de 5 es igual ¿a cuánto? Un valor. 100. Ok, 100. ¿Sí qué? Grados centígrados. ¿Necesito algún otro dato? ¿Necesito algún otro dato? ¿O ya con eso puedo terminar la constante? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ah? Pues si vamos a determinar una escala, tocaría también determinar la condición inicial. O sea, tocaría mirar la condición inicial, pero ya con números, ¿no? ¿Sí estamos? O sea, ya tenemos que decir quién esté sub 0 y quién esté de qué. De A. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, entonces pongamos T de 0 va a ser igual a, pues como está enfriando, pues entonces digamos que 200, ¿les parece? 200 grados centígrados. Y digamos que, ¿qué otra condición le tenemos acá? La temperatura ambiente, perfecto. Entonces va a decir que la temperatura ambiente es, no sé, 30 grados. ¿Sí? Digamos que estamos en una tierrita caliente. ¿Sí estamos? Tierrita caliente. Digamos Barranquilla tranquilo. Porque Barranquilla violento es como que 40. Sí, cuando se pone violento, se pone violento. Listo, amigos, entonces determinen la constante K. Pero pues vamos a pasar a alguien al gol de la fama a determinar la constante K. Y me está mirando. Que ya voy a mirarme. Y solo quedan 2 personas. Perdón, 3. Así que, ¿quién voluntariamente quiere ir a determinar K? Y Micho es como, no, mi amiga. Bueno, amiga, vamos al gol de la fama, amiga, ya listo, nos fuimos. Porque entonces, ¿qué tal yo rogándoles aquí que participen en este programa concurso? No, de una vez nos vamos, ¿no? ¿Por qué no? Sí lo sabes hacer, ¿no? Perfectamente. ¿Ah? Bueno, no, ya dijo, no me obligue. Y uno no puede obligar a nadie, sino derechos de autor y copyright me cae encima. Millos, ¿quiere voluntariamente, papito? Ya me puse más suave, más tranquilo. Millos dice, no, pues ¿cómo así? Vamos con los embajadores, no fuimos. Todo va a ir Millos, porque ahí sí será un problema grave. Oye, Dios mío, ¿qué me reí? Eso, muy bien. Listo, mi hermano. Ahí le doy las armas de poder. Entonces toca averiguar la constante que K. Vayan rayando ustedes en su cuaderno mientras Millos nos descifra ese problema. No, va a hacerlo. Se puede. Va a ser una clase de... Lo bueno es que ahí ya reemplazar como números, ¿no? Pues no es... Aunque obviamente si no quiere ser muy
salvaje, uno primero lo resuelve analíticamente y luego mete los números. Que es como la tendencia del profesor Román, pero no, vamos a dejar que Millo lo haga como él considere. Y obviamente se va preparando alguien para decirme cuáles son las unidades de la constante K. Ojo, ojo, Millos, pero póngame unidades, no sea así como tan. No, póngame unidades, porque eso sí no me gusta vender ese producto así como tan loco. Las unidades de las temperaturas, ¿no? O sea, que las temperaturas son 200 grados centígrados. Eso sí es bonito. Coloquémosle aquí general. Uy. Esa quejadera así, estilo Sheldon Cooper. Bueno, pero el punto está claro, o alguien tiene dudas grandes sobre lo que hemos hecho hasta ahí. Nada, todo perfecto. Muy bien. ¿Sabes lo que haría yo antes de pronto de hacer ese truco que hiciste ahí del logaritmo esto? Yo pasaría, estamos de acuerdo que el 30 es una temperatura, ¿cierto? Sí. Pasa el 30 a restar al otro lado antes de hacer eso. O sea, bórrate esa segunda línea está montada. O bueno, eso. Claro que no, arregla la línea, esa línea que tienes arriba, arregla a la izquierda. Bueno, no la debes olvidar porque ya siento enloquecer. Escríbela bien, niños, por favor. Ponla acá, pon el K y el igual en la línea de la división. Eso, perfecto. Pregunto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues ya nos toca hacernos, toca reemplazar T de 5 que es 100, ¿cierto? Y hacer la resta. Bien, ¿no? Ahí vamos bien. Listo, perfecto. Entonces, mi amigo dice que se ponga salvajes con cálculo, ¿no se puede simplificar? 70 y 170. Eso le va a hacer 17. ¿El 60 sobre 170? Sí, ¿Qué? ¿El logaritmo o la división? ¿El logaritmo? Todo. ¿A todo el problema? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sencillo? Esta gente sí son unos amos de la calculadora. Yo todavía estaría volviendo fraccionarios ahí. Eso sería Ángel, Lo menos es más. Ya miramos. ¿Qué unidades tiene eso? Tranquilo, Millos. Usted no. Tranquilo, siéntese. No me gustó cómo quedó eso escrito allá, Millos. Arrégleme.
El cuarto renglón de arriba hacia abajo. No, mentiras, el tercer renglón. Sí, escríbamelo bien, que acuérdese que eso es un machetazo ahí, no se quitó bien la cosa. Mortal. Resulta que el 30 pasó al otro lado a restar. Bueno, entonces era como más 30 y dijo que allá hizo todas esas barbaridades. Pero entonces no me gustó. No, Millos, está muy mal escrito, Millos, pero claro, porque mira que usted me está diciendo, no, profe, lo que pasa es que aquí había más 30, no sé qué, pero ahora el 30 resultó allá, pero luego estaba dentro del logaritmo, pero ¿cómo es esa locura? Entonces, no le dé pereza, papito, y haga lo siguiente: borres esta vaina y escriba logaritmo natural de T5 menos 30. Y ya, ahora ya Eso la vez está más función. Millo, sí. Listo, muy bien. Ya para que quede bien escrito, mi amigo ya dice que tiene la constante. Y aquí ya un amigo está desesperado pensando que nos dio, ¿qué? ¿Hertz? Sí, Yo dije que Hertz, ¿no? No, eso va uno sobre segundo. No, porque ya eso depende del contexto. Estamos, obviamente ahí no es nada con frecuencia ni nada de esas vainas, simplemente es un factor que necesitamos que dé para que cuadren las unidades, más allá de que eso físicamente no estrictamente será una frecuencia. ¿Sí estamos? Pilas, ¿no? Porque eso sí sería sospechoso. Entonces, muy bien, pilas ahí con mi cabeza. Muy bien, mi hermano, muy bien. Listo, entonces ya dijeron que la constante tiene 1 sobre segundo, entonces ahí salvan la parte de un amigo y listo. Entonces da 0,17 1 sobre segundo. ¿Estamos? Sobre minutos. ¿Estamos? Listo. Entonces, pues sí, tendría como una pinta de frecuencia, pero pues no es estrictamente una frecuencia. Entonces, el problema está resuelto. ¿Cuál? El problema completo de la ecuación diferencial que describe el enfriamiento de nuestro pastel, sí, solo sí se cumple esta condición, que ya es la segunda condición para hallar la constante que K. Esto es muy específico, esto es muy puntual, ¿no? ¿Sí estamos? Muy puntual. Entonces uno concluye que la función que describe este problema que nos acabamos de inventar, con esas condiciones iniciales y con esta condición, es que T de T va a ser igual a T sub 0 menos T de A, que es 200 menos 30, 170. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Listo, por E a la menos constante, que la constante nos dio ¿cuánto? 0.17 sobre minuto multiplicado por el tiempo, cualquiera que sea, más la temperatura que ambiente, que es ¿cuánto? 30 grados. Entonces, esto para 170 va a poner. Entonces, esa sería la expresión que define el comportamiento del sistema en una ciudad donde la temperatura es que 30 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces, la tarea es muy sencilla. ¿Sí? La tarea es muy sencilla. Miren, van a coger, ya tienen esta ecuación para un lugar que tiene una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tienen que mirar, obviamente, van a poner las mismas condiciones, estas condiciones, pero van a cambiar la temperatura que ambiente. ¿Sí estamos? No, porque ya lo dijimos. Bueno, sí, cambien la temperatura ambiente, determinen la constante y luego comparen tiempos de enfriamiento para un mismo objeto. Porque es que ya después de que uno tiene esto, ¿cierto? Lo único que uno necesita es que le digan en cuánto tiempo T tardó en bajar a tal temperatura. ¿Sí estamos? Y calcular cuánto tiempo ha pasado y él nos dirá cuál es la temperatura. ¿Sí estamos? Entonces lo que yo quiero, pues de pronto no lo tengo así como tan claro ahorita, pero es como que podamos contrastar las dos temperaturas ambientes de Barranquilla y de Bogotá bajo unas condiciones similares y podamos probar que en uno se enfría más rápido que en el otro. O sea, tocaría averiguar el tiempo T para el cual ocurre eso. ¿Sí estamos? Suerte. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Algo raro? Bueno, en resumen, la ley es eso, la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí estamos? O sea,
poder encontrar una función que describa cómo la temperatura en un objeto va disminuyendo respecto a la temperatura ambiente, con ciertas suposiciones, ¿no? No es que funcione para qué, para todo. Ah, bueno, pero, uy, quietos, no, quietos. Yo había dicho que qué pasaría si hay una fuente que aumente la temperatura. Entonces, sí, una energía. Entonces la pregunta es, entonces ¿cómo sería la ley de enfriamiento? La ley de enfriamiento es esta, ¿cierto? E menos K por T del objeto menos T de ambiente. ¿Sí estamos? Listo, pero entonces la pregunta es, ¿y si hubiera una fuente de calor? Porque esto es como muy espontáneo. ¿Y si hubiera una fuente de calor, qué deberíamos poner? Negativo, invertirlo de vuelta de la temperatura. No, porque entonces nunca nos determinaría cuál es la fuente. O sea, no nos determinaría cómo es el efecto de la fuente. Lo único que estaríamos diciendo es que hay un objeto que está aumentando su temperatura espontáneamente. Pero no es ni el ambiente ni el objeto, es otro. Es un agente externo. Es un agente externo. Pues podría ser, pero yo no estoy 100% seguro, sería interesante mirar eso. Si yo puedo decir que eso es más un valor constante, ¿cierto? Pero yo pensaría que, entonces yo puedo decir, no, mire, lo que pasa es que aquí entra un valor que hace que haya un aumento de temperatura en el tiempo, ¿cierto? Porque si le pongo más, entonces ese agente le estará haciendo que la temperatura aumente ¿en qué? En el tiempo. Si estamos, mientras este agente trata de reducirlo, este agente trata de ¿qué? De aumentarlo. Obviamente el truco está en cómo diablos se comporta ese agente. Es decir, si tiene un comportamiento, si es una constante, o si no, mentiras, de pronto es una función de tipo lineal con la temperatura, o no sé cómo entender, depende de cómo se